buenos días, hoy es un gran día y la vamos a pasar muy bien, con alegría y actitud positiva. Iniciamos la terapia con espíritu de amor. Y para conducir esta radioterapia, queda con ustedes Gilberto Marín. ¡Gilberto Marín! En radioterapia, directo a la conciencia. Muy bien, queridos amigos, buenos días, bienvenidos al programa Radioterapia, directo a la conciencia en este viernes, gracias a Dios es viernes, ya igual, no hay así como que muchos cambios, aunque pues me siento mucho mejor, pero la garganta no cede, no se corrige, se enmuló, no sé qué le pasó, pero pues aquí estamos, no al 100%, pero estamos. Muy bien, señoras, señores. Gracias por estar con nosotros en esta hermosa mañana. Y hoy quiero invitarles muy cordialmente para que me acompañen en esta hora en la que vamos a estar platicando en la medida de lo posible sobre el tema que hemos elegido para el día de hoy. Hemos elegido el tema del propósito en la vida, el estar en Dharma, el estar en propósito. Y cuando estamos en propósito, bueno, pues las cosas salen muy bien la mayoría de las veces. Así es que hoy nos vamos a preguntar, ¿tu propósito se descubre o se construye? ¿Lo tenemos que encontrar o tenemos que fabricarlo, hacerlo, construirlo desde prácticamente cero? Y vamos a platicar de un curioso y simpático método que se conoce como el método Spaghetti, una forma de encontrar el propósito, una de las muchas formas de encontrar nuestro propósito personal, que se vuelve atractivo, ¿sabes? En el momento en que muchas veces no sabemos con mucha precisión exactamente si el propósito es algo que va a llegar, que es nuestra misión en la vida, que es algo que debemos esperar o encontrarnos con él en algún momento dado, o irlo construyendo poco a poco hasta que nosotros nos sintamos realmente bien con lo que hemos descubierto, lo cual me lleva a la opinión de muchos expertos, no todos. Digamos que la opinión se divide entre los que sí están de acuerdo en que el propósito se descubre y los que están de acuerdo en que el propósito se construye, y muy poquitos en que el propósito no solamente se descubre, sino también se construye. ¿Eso es posible? Bueno, digamos que cada persona trae consigo ciertas inclinaciones naturales. Digamos, muchos expertos les llaman inclinaciones cósmicas, que es lo que traemos de la otra vida o de las otras vidas, si fuera posible creer en la ley de la resurrección y de la reencarnación, perdóname, me equivoqué, y que de alguna forma nos lleva a la idea, correcta o no, de que cuando hemos llegado a este plano terrenal, que suena así como que muy lindo, llegué a este plano de otra vida, quién sabe cuál sea mi propósito, quién sabe cuál sea mi misión en la vida, y entonces todo aquello que nos conmueve profundamente, todo aquello que nos gusta profundamente, que produce sentido a nuestra vida, que nos hace sentir que estamos bien encaminados a hacer lo que realmente nos gusta. Incluso lo decimos de maneras muy distintas, como es que yo nací para esto, yo he nacido para lo otro, como que va conmigo, como que me queda. Y entonces incluso hay cosas, hay trabajos, hay actividades que haríamos aun cuando no nos pagaran por ello, ¿no? ¿Se te hace familiar? Muchas veces decimos eso, que nos gusta tanto lo que hacemos
que lo haríamos aún si no nos pagaran por ello. He escuchado esto de artistas, de creativos, de profesionistas, incluso de personas que en teoría no tienen ninguna preparación más que disfrutar de lo que hacen, ¿no? Antiguamente era muy suficiente tener una ocupación, tener un oficio para valerse y ganarse la vida, independientemente de que quién sabe cuánta gente, muchísima gente no tuvo la oportunidad de ir a la escuela, de ir a la universidad, de prepararse, de tener una carrera, pero tenían un oficio, tenían un trabajo, tenían incluso un negocio, hacían cosas, ¿no? Y se sentían muy a gusto con ello. Y entonces eso que nos produce sentido, eso que le da sentido a nuestra vida es justamente estar en propósito. Y cuando alguien se escucha con sinceridad, empieza a notar pistas como lo que no le gusta, lo que le indigna, lo que le inspira por el otro lado. O sea, no sé cuántas veces habrás tú tenido ese momento en que haciendo lo que haces, te sientes muy bien, te sientes como realizado, realizada, porque aquello que haces es por lo que estás dispuesto a esforzarte, a echarle ganas, a dar ese kilómetro extra, como se dice, y que estás dispuesto o dispuesta a luchar por eso que quieres, porque es no solamente lo que te entusiasma en un momento dado, ¿sabes? Sino lo que haces porque te inspira, porque te sientes realizado, porque sientes que estás haciendo el bien. Y en ese sentido, bueno, pues el propósito no se inventa completamente porque no lo sacamos de la nada, sino más bien se va revelando poco a poco, que es lo que más me gusta a mí en lo personal, cuando te vas dando cuenta para qué sirves, para qué eres bueno, en qué áreas de la vida eres más eficiente, y poco a poco, como si ya estuviera sembrado adentro el propósito, pero solamente tenemos que irlo descubriendo, se va revelando poco a poco. Y entonces al mismo tiempo tienen razón quienes dicen no solamente se descubre, sino también lo vamos construyendo paso a pasito el propósito. Ahora, yo creo que si pensáramos que el propósito no se encuentra, sino que se construye, no se lleva justamente un día de sorpresa en donde decimos, ay, sí, este es mi propósito en la vida, para esto nací yo, o que te digan es que tú estás destinado a ser una persona sobresaliente, y hasta te dicen, no, tú estás destinado para llegar a presidente de la República, y uno se lo cree porque cuando tenemos que descubrir la semilla de lo que vamos a hacer en la vida, de para qué somos buenos, cuáles son nuestras inclinaciones cósmicas, pues no es suficiente tener una idea de todo aquello que queremos hacer. El propósito también va edificando cosas con decisiones, con experiencias, con compromisos, con aprendizaje, con preparación. O sea, pues no vamos a llegar a cumplir nuestro propósito si nos la pasamos sin educación, sin escuela, sin propósito alguno, pues, ¿no? Entonces, muchas personas comentan, incluso en películas, en series, es muy curioso ver cómo hay personas que esperan que se les revele su propósito, su misión, su para qué vinieron a este mundo, y descubrirlo así de manera espontánea. Pero en la práctica, o sea, en la realidad, el propósito no es así, enchilame otra, ya apareció, ahora por fin sé cuál es mi propósito, sino se va descubriendo cuando vamos explorando para qué somos buenos,
cuál es nuestra vocación, qué nos gusta estudiar esto, nos gusta estudiar lo otro, vamos adquiriendo experiencia en ese terreno, en esa actividad, y vamos ajustando las cosas a nuestros deseos y nuestros propósitos, y además vamos haciendo un enorme y muy honesto compromiso con lograr eso que nos hace sentir bien. Fíjate cómo hay trabajos o hay profesiones o hay, no sé, alguna actividad que no nos satisface del todo. Y hay gente que tiene una profesión, pero que le gusta más otra cosa. No sé, déjame ponerte un ejemplo muy burdo. A lo mejor tú tienes un título universitario, pero tienes una taquería en la esquina y es como te sientes mejor, ¿no? Bueno, vamos a ver si el propósito entonces se descubre o se construye, así dicho. Bien, pues entonces nos escriben, vamos a ver, con mucho gusto, Sandra Elizabeth nos dice buenos días y nos manda 100 estrellitas, muy requete bien. Sandra, muchas gracias, ya empezamos bien el día, ojalá que se animen. Allí les platicaba el otro día que en nuestro muro de Facebook, en nuestra transmisión en vivo, puede ser que exista un letrerito que dice enviar un regalo. Si aparece ese letrero, ese texto, entonces le haces clic y aparecen allí las diferentes opciones, diferentes cantidades, diferentes opciones para depositar, para enviar el dinero, para enviar las estrellas, porque cada estrellita tiene un costo y te vas a sorprender, pero cada una de las estrellas cuesta $0.01. Entonces, 100 estrellas son $1, ¿no? Bien, pues muchas gracias. Vamos a ir a una pausa brevemente y regreso. Yo soy Gilberto Marín y así como estoy en radioterapia, directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que el propósito es algo que definitivamente vamos encontrando, pero al mismo tiempo vamos construyendo. Y creo que empieza más o menos así. Con el tiempo, lo que en algún momento dado comenzó como no sé, un interés por hacer algo, un gusto por hacer lo otro, o te sentiste atraído por algo que finalmente se fue convirtiendo en una misión personal, consciente, en algo que estás haciendo porque te preparas para ello. Hay gente, bueno, la mayoría de la gente que puede hacerlo, invierte una gran cantidad de tiempo de su vida en prepararse desde el kinder, la primaria, la secundaria, la preparatoria, profesional y alguien que quiera hacer algún posgrado. O sea, fíjate cuántos años mucha gente invierte en prepararse para cumplir su propósito en la vida. Y ese propósito se va formando de manera que vamos descubriendo una especie de semilla interior que nos va diciendo, ok, así es como se va construyendo mi vida, así es como vamos construyendo todo eso que es como la base, es como un andamiaje que construimos con los años en donde nos vamos a poner a realizar nuestra obra.
Yo a veces cuando pienso en este tipo de temas, pienso, aunque pues no soy muy experto en la materia, pero pienso en Miguel Ángel, pienso en todos los autores, todos los creadores, todos los artistas que crearon obras inmortales como Leonardo da Vinci, como Mozart, como cualquier persona que te venga a la mente y que tú digas, pues es que hay personas inmortales realmente, y si lo ponemos así en contexto, pues tal vez tenían conciencia o no de cuál era su misión, su propósito en la vida. No sé, mira, déjame comentarte algo que puede ser muy subjetivo. No recuerdo cuántos años tendría yo cuando la primera vez fuimos a Disney, toda la familia. Pues yo era pequeño todavía, y yo recuerdo que iba viendo lo maravilloso, lo encantador, lo muy destellante que para un niño era descubrir un mundo que después las malas personas dicen, pues que es todo fantasioso, todo es artificial, árboles de plástico. Pues sí, pero yo estaba embelesado con el atractivo creativo, visual. Y yo decía, ¿cómo se le ocurrió a este? Porque ya ves que entrando a Disney, independientemente de si vayas a California o vayas a Florida, pero hay un teatrito, un cinito, como decíamos antes, donde te exhiben la vida de Walt Disney. Y ahí es cuando te das cuenta de cuando empezó con sus cosas, con sus dibujitos, con su ratoncito. Todo el mundo le decía que no, oye, ¿cómo crees que vamos a publicar este ratón? No manches, o sea, ¿no? Sin embargo, insistió muchísimo hasta llegar a lo que ya sabemos todos. Ahora, y cuando el propósito aparece, se van convirgiendo tres cosas. Vamos descubriendo lo que amamos. O sea, imagínate la gente que sobresalió o que logró grandes obras inmortales en su vida, y que seguramente el propósito era hacer eso, dejar huella en la humanidad, porque descubren lo que puedes aportar, vas descubriendo para qué eres bueno, para qué eres buena, lo que da sentido a tu existencia, qué te queda mejor. Si, por ejemplo, bueno, hay distorsiones de la misma realidad sobre personas que quieren cumplir un propósito ajeno solamente por envidia, solamente por egoísmo, solamente porque no tenían mejor opción que copiar el propósito de alguien más. Y entonces, cuando es real ese propósito, cuando es genuino, cuando nos da sentido a nuestra propia existencia, entonces con el tiempo estas cosas se van alineando, lo que amamos, lo que podemos aportar, lo que da sentido a nuestra existencia. Y yo le agregaría algo más, muy interesante, que eso que hacemos, eso que nos gusta y eso que da sentido a nuestra existencia, también nos da para comer. Eso es lo más interesante, que nos paguen por hacer lo que nos gusta. Es ahí donde mucha gente se siente realmente pues muy bendecida, una palabra muy correcta, para decir, ok, pues yo no sé qué fuerzas intervengan en el universo para que yo haga lo que hago, y aún así me gane el sustento, me gane la vida con ello. Y hay personas a las que les va muy requete bien con lo que hacen, con lo que diseñan, con lo que venden. Los diseñadores de modas, los diseñadores de autos, los diseñadores de cosas espaciales. O sea, wow, ¿de dónde sacan esa idea de que ellos van a aportar eso? Y entonces realmente van alineando estas cosas, y entiendo que la vida
deja de sentirse como una obligación, como algo que tenemos que hacer. Y fíjate cómo la gente que está en Dharma, o sea, la gente que está en su propósito de vida, lo que hace, lo hace relativamente más fácil que el resto de las personas. Y empezamos a sentirnos como una expresión de quién realmente eres. Fíjate cómo hay gente que tú dices, a ver, pon un ejemplo, que se dedique a, no sé, a cantar. Y tú le preguntas a ese cantante, oye, ¿qué hubieras hecho tú en el caso de que no hubieras sido cantante? Yo recuerdo que le hicieron una pregunta así a una persona que yo estaba entrevistando y dijo, ¿qué sería si no fuera cantante? Híjole, pues sería cantante. No se imagina haciendo otra cosa. Y eso es bueno porque yo creo que en ese sentido podemos de alguna forma decir que podemos encontrar un propósito que nos explica, por ejemplo, déjame ver cómo se llama este señor, que por cierto ahorita lo voy a citar, se llama Jordan Grumet. Él es médico y nos habla sobre el método Spaghetti, que es una forma simple de encontrar tu propósito, como lo vamos a ver enseguidita. Bien, pues dicho lo anterior, muchas gracias, queridos amigos, por estar con nosotros en esta versión en vivo, aquí en Radioterapia Directo a la Conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Muchas veces se ha dicho que encontrar el propósito en la vida es como ir buscando, o sea, la misma intención de la palabra encontrar quiere decir que vamos buscando, pero pocas veces utilizamos la palabra construir. Saber qué es lo que realmente nos gusta, cuáles son nuestras inclinaciones llamadas cósmicas, la vocación, cuando sabemos que somos más buenos para esto que para el otro, incluso la gente que sobre la marcha puede cambiar de carrera, puede cambiar de opinión, simplemente porque le pareció que no era justamente lo que buscaba, no era justamente lo que le parecía lo más atractivo. Y entonces, en ese sentido, dice el doctor Jordan Grumet que el propósito no se encuentra. O sea, no salimos a buscarlo, sino más bien se construye a través de experiencias que despiertan nuestra curiosidad, que despiertan nuestra alegría, que despiertan nuestra chispa creativa y sobre todo, ¿sabes? Despiertan nuestra inspiración, porque ya hemos dicho, de acuerdo a la opinión del desaparecido doctor Wayne Dyer, que la inspiración es algo que nos llega, no es algo en lo que pensamos como posiblemente sea la creatividad. Es más bien inspiracional, es más bien intuitivo, ¿no? Entonces, mucho se parece a el darnos cuenta, el percibir con la mayor claridad posible cuál entonces sería nuestro propósito. Porque mira, de repente como que nos anclamos en algo, ¿te fijas? Hay algo que nos gusta más que todo lo demás. Y estos anclajes
ayudan a identificar qué actividades te gustan más, qué actividades dan sentido y energía a tu vida, porque son las actividades que te salen prácticamente naturales. Les inviertes poco. Son cosas que van saliendo más fácilmente que cualquier otra idea o proyecto que tú hayas tenido. Y así es como vamos experimentando esos famosos mini experimentos que revelan nuestros intereses cuando simplemente vamos descubriendo que hay cosas, que hay actividades, que hay personas, que hay lugares, que hay eventos que nos llaman muchísimo la atención. Déjame platicarte otra experiencia. No recuerdo qué edad tenía, parece cliché, ¿no? Pero esa es la verdad. Yo no recuerdo qué edad tenía la primera vez que yo fui a un concierto en vivo. Y el primer concierto que yo fui en vivo en mi vida fue en Tucson, Arizona, a un lugar que se llama Community Center, en donde se presentó en vivo el grupo Chicago. Yo creo que debo de haber tenido unos 15 años, 16 años, no estoy seguro, pero, o sea, ¿te imaginas un chamaquito mocoso de un rancho de Sonora que fue invitado por sus primos a ver un concierto en Tucson, en el Community Center del centro de Tucson, a ver al grupo Chicago? O sea, no, es otro mundo. Y entonces, a partir de allí, todo mi mundo cambió. No solamente quería ser como el baterista de Chicago, que finalmente yo tuve una época de mi vida en la que fui baterista de ciertos grupos, ¿no? Pero me encantaba, pero no era mi vocación ser músico ni ser baterista, sino más bien ser comunicador. Y entonces, ¿qué te comunica la experiencia de estar en un evento masivo? Bueno, en aquel tiempo me parecía inmenso el lugar, pero si después con los años volví a ese mismo sitio, a otros conciertos, y me parecía un lugarcito. Pues en realidad el Community Center de Tucson no es muy grande, pero a mí me pareció gigantesco, enorme. Y entonces todo esto lo he ido asimilando como parte de los intereses que uno va teniendo en la vida, y entonces uno va pensando desde muy pequeño que su inclinación, su propósito es precisamente la comunicación. Y de hecho, te dedicas gran parte de tu vida a hacer justamente lo que más te gusta. Y las personas que creían o que hemos creído que el propósito es importante, pero la mayoría de nosotros pasamos mucho tiempo tratando de definirlo y que de repente no sabemos cuál es nuestro propósito y de repente no hacemos nada, nos atascamos, nos atoramos y nos sentimos bloqueados a cada paso porque no... Y yo escuché una vez, bueno, no una vez, sino muchas veces, a personas que dicen más o menos, ya tengo 30, ya tengo 40 y no he hecho nada con mi vida, no sé qué voy a hacer, no sé qué quiero hacer, no sé qué es lo que quiero, y entonces no tienen ni idea de qué propósito tienen en sus propias vidas, no tienen ni idea de qué es lo que deben y quieren hacer, y la frustración pues es algo muy obvio. O sea, ¿por qué? Parece mentira, pero ¿por qué de repente la gente se frustra? Se ven así como amargadones y queremos pensar que así son, muy mala onda, pero no, en el fondo hay que pensarlo de esta manera. Una persona que se amarga su vida es porque en el fondo no se siente satisfecha porque no ha encontrado su propósito. Y es tan simple entenderlo de esta manera que algún día podemos dejar de decirnos,
Ojalá que algún día encuentre mi propósito y en lugar de ojalá esperar a que un día lo encontremos, nos pongamos a construirlo, porque hay un propósito que nos está esperando, solamente hay que construirlo para que al mismo tiempo vayamos haciendo caso a nuestras inclinaciones, a nuestros propósitos, a nuestras intenciones, a nuestra vocación, para decir, sí, ahora entiendo qué es lo que más me gusta. He estado platicando con un jovenazo, con un chico muy simpático, muy inteligente, que tenía más o menos ese tipo de problema. Ya a punto de terminar la preparatoria, siempre tuvo y ha tenido, ya no tanto, pero ha tenido la duda de que, ¿y ahora qué sigue? ¿Y ahora qué voy a estudiar? ¿Y ahora qué me gusta? Preguntándole al medio mundo, oye, ¿qué me gusta? No sé qué te guste, pero deberías de definir lo que te gusta. Y entonces se le está, por así decirlo, revelando un hecho fantástico, que quiere decir se está sintiendo muy atraído por las cosas que más le gustan, y no te imaginas, lo que más le gusta no tiene todavía mucho que ver con lo que está estudiando. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, nos dice Antonio González: buenos días, señor Marín, excelente tema, saludos, bonito día, se ve mejor de salud. Sí, pues ojalá que así como me veo me sienta, pero bueno, muy bien, muchas gracias, Antonio, por los buenos deseos, por el buen comentario, y estoy seguro que aguantaremos de aquí al final del programa, de aquí a las 9 de la mañana, tiempo del Pacífico. Bien, pues muchas gracias por estar conmigo. Soy Gilberto Marín y esto es Radioterapia, directo a la conciencia. No cambias tu vida con un golpe de suerte, la cambias con decisiones sabias y conscientes. Tu diálogo interno define tu destino. Radioterapia con Gilberto Marín. Radioterapia con Gilberto Marín. Muy bien, señoras y señores, muchas gracias por continuar con nosotros en esta hermosa mañana del viernes. Ya llegó el fin de semana. Por cierto, es un fin de semana largo, ¿no? Entiendo que el lunes no se labora, no se trabaja. Oficialmente es la celebración del 21 de marzo. Se recorre, ya saben cómo se movieron los calendarios. El caso es que el lunes no se trabaja aquí en México. Pero en fin, como nosotros sí trabajamos, y estoy pensando seriamente en si me tomo el día el lunes, todo depende de cómo esté y cómo siga y cómo responde mi queridísimo cuerpecito y mi bello cuerpecito. Estamos platicando acerca del propósito en la vida y te estoy platicando acerca de lo que se conoce como el método espagueti para encontrar el propósito. Por cierto, mira, el método o diagrama de espagueti es una herramienta visual de la metodología Lean Six Sigma, que es utilizada para optimizar procesos al trazar el recorrido físico de trabajadores, productos o en este caso de actividades, ¿no? De decisiones.
porque se llama así, porque las líneas de flujo en una gráfica que se construya en un momento dado se parecen a los fideos enredados del espagueti, ¿no? Entonces, si lo vamos sacando uno por uno, según este método, vamos viendo cómo identificamos lo que estaba enredado. Un poquito como cuando desenredamos un cable, ¿no? Le damos vueltas y esto es por aquí, es por allá, y nos encontramos con diferentes dificultades, con diferentes cuellos de botella, ineficiencias en el trabajo, y entonces creo que en ese sentido una de las principales características del método espagueti es que visualizamos correctamente qué es lo que tenemos que desentrañar o qué es lo que tenemos que desenredar, como si fuera realmente un fideo enredado como el espagueti. Y entonces ahí nos damos cuenta en qué áreas de nuestra vida tenemos que trabajar más, en qué otras cosas no es tan importante ni tan necesario que invirtamos tanto tiempo, recursos, tiempo y dinero en ese sentido. Y entonces yo creo que las investigaciones, cuando menos a las que hemos acudido con el doctor Jordan Grumet, que es médico, y que nos dice que la investigación o las investigaciones muestran que tener un sentido de propósito en la vida es beneficioso para cada uno de nosotros como personas, pero la mayoría de la gente, dice el doctor Grumet, no tiene idea de cómo cultivarlo. Y tiene razón, porque pues ya sé que he citado muchas veces este ejemplo, pero cuando yo recién llego a Mexicali conocí a una persona que todo mundo le decía maestro para acá, maestro para allá. Bueno, pues un día tengo la oportunidad de platicar en persona con él y me dice, oye Marín, ¿y cuál es tu propósito en la vida? Yo era un chamaquito, estaba recién llegado aquí a La Baja y yo recuerdo que le dije, bueno, pues terminar mi carrera, casarme, tener hijos, y luego así muy serio me interrumpe y le digo, ¿qué? Pues eso no es un propósito, eso son metas que cualquiera puede lograr, cualquiera que se lo proponga puede hacer lo que tú estás diciendo, pero el propósito es algo mucho más profundo. Y tenía razón, porque me preguntó varias veces, en varias ocasiones, oye Marín, ¿y entonces ya descubriste cuál es tu propósito? Pues no, y así, ¿no? Hasta que un día, no solamente enfadado por tanta pregunta necia, según yo, me dice, yo creo que ya encontraste tu propósito. Y le digo, sí. Y me dice, sí, qué bueno. ¿Y cuál es? Pues ayudar a la gente, ayudar a la humanidad. Ok. ¿Y qué estás dispuesto a hacer para ayudar a la humanidad? Otra vez, ¿no? Bueno, pues descubrí con el tiempo, y esto se fue dando a través de los años, que mi mayor vocación, mi mayor inclinación, mi mayor gusto, mi mayor felicidad la encontraba en la comunicación, en la locución, en la radio, en la televisión, en la publicidad, en todo lo que tiene que ver con la música, con el arte, y eso me ha gustado. Y eso ha sido mucho de lo que he hecho, no todo el tiempo con éxito, pero todo el tiempo con mucho gusto. Y entonces yo creo que después de innumerables conversaciones que uno va teniendo con uno mismo, que por cierto, ojalá y que hubiera tenido yo la oportunidad de canalizar mis profundas y verdaderas inquietudes, porque pues yo tuve una escuela, que no te quiero decir que esa es la mejor escuela, o sea, mi padre siempre presumió a todo el mundo que él era un autodidacta, o sea, que él se enseñó solo. Y la verdad es que fue un hombre muy exitoso en los negocios, finalmente de su vida en la política, etcétera, pero pues sí la hizo, pues, ¿no? Entonces yo creo que cuando pensamos en estas cosas,
la conclusión es crucial. Simplemente el propósito no lo encontramos, sino lo construimos, y para ello hay que prepararnos, hay que ser inteligentes para saber que, ok, a lo mejor te inclinas por ser autodidacta, porque tú sabes lo que sabes, porque nadie te va a enseñar a ti lo que tienes que hacer, bla, 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 pero nos debe quedar muy claro que incluso para cumplir nuestro propósito tenemos que estar preparados. Y preparados me refiero a prepararnos académicamente, prepararnos en la educación, en el estudio, porque construir un propósito no es, como decimos coloquialmente, enchilame otras, no es aleatorio. Empezamos descubriendo lo que nos gusta, lo que los ilumina, lo que nos hace sentir inspirados, y estas sutiles señales que nos van atrayendo y que nos van inclinando hacia una vocación. O sea, ¿por qué elegiste estudiar esta carrera y no la otra? ¿Por qué elegiste estar aquí? ¿Por qué elegiste a esta pareja y no a otra? Entonces, estos anclajes se llaman propósito. Eso es lo que nos va llevando a realizar y concretar lo que realmente queremos, porque son las actividades, los momentos, las experiencias que son las que encienden tu curiosidad, que son las que le dan alegría y energía a tu vida para cumplir justamente tu propósito. O sea, no es tan difícil, ¿no? Bueno, lo vamos a ver ahorita. Me dice, bueno, ya leímos los comentarios. Gracias por estar con nosotros. Ojalá que puedan hacer más comentarios aquí en el programa, en nuestra emisión en vivo, que puedan realmente compartir esta transmisión, que puedan compartir el programa. Y te recuerdo que terminando aquí en Facebook, vamos a subir el programa completo también a YouTube, para que nos busques en el canal Gilberto Marín. Ese es mi canal. Allí están muchos programas, años de programas archivados, que ahora, a diferencia de Facebook, pues ahí no los borran, porque ahora en Facebook la novedad es que a los 30 días de haber transmitido en vivo el programa, pues lo borran estos lindos. Bueno, ¿qué más iba a hacer, señoras y señores? Bueno, ya sé, voy a ir a una pausa y regreso inmediatamente para continuar con más radioterapia directo a la conciencia. Estamos de regreso y para continuar con la terapia de hoy, queda con ustedes Gilberto Marín. Fíjate que indudablemente yo siento que hay muchas maneras de descubrir esos propósitos, esos anclajes de los que nos habla el doctor Grumet, que simplemente si revisas las mayores alegrías desde tu infancia para acá, o sea, que esos momentos de mucha felicidad, esos momentos de mucha alegría, cuando se reúne la familia y empiezan a platicar las anécdotas de la infancia, del pasado, de lo traviesos que éramos, y todas esas cosas que nos van produciendo no solamente mucha risa, mucha alegría, mucha diversión, sino también bellos recuerdos. ¿Quién no ha tenido esa oportunidad de juntarse con los hermanos, con los primos, con la familia, con los amigos, para ver fotos, para ver videos, si es que viven en esa época de los videos? Porque pues a nosotros nos tocó las fotos labradas con
cincel y martillo. No, no es cierto, estoy bromeando. Pero el asunto aquí es que dependiendo de tu edad, vas a disfrutar muchísimo todo lo que de alguna manera has vivido y que puedes revisar las alegrías de la infancia o quitar las que no te gustaron, porque vaya, posiblemente también nos encontremos con recuerdos que quisiéramos no haber conservado nunca y que quisiéramos haber olvidado para siempre, pero cuando todo lo demás falla, entonces hay que recurrir a diferentes métodos. Por ejemplo, hay un método que me parece muy espiritual cuando podemos meditar, si es que se nos da la meditación, o que podemos reflexionar profundamente, o simplemente pensar, estar en mindfulness, o sea, estar conscientes del hecho de vivir el aquí y el ahora, y que nuestro propósito es disfrutar lo que hacemos. Bueno, yo creo que en la práctica esto significa que las cosas que hacemos no son cosas que normalmente hacemos, ¿sabes? O sea, cuando estamos en propósito, o como dicen los muy expertos, cuando estamos en dharma, palabra en sánscrito que significa estar en propósito, que no tiene nada que ver con el karma, que es otro significado. Pero el dharma, D-H-A-R-M-A, dharma, es una palabra sánscrita que palabras más, palabras menos, significa estar en propósito. Y cuando estamos en propósito, resulta que hacemos actividades que nos resultan más bien cómodas, más bien felices, y que de alguna manera están dentro de nuestras naturales habilidades de nosotros como persona. Y como decimos, ¿no? Cuando todo se nos da bien, cuando todo parece natural, cuando todo parece que nos produce felicidad, y cuando todo nos inspira, cuando salta a nuestra mente todo aquello que aparentemente estuvo allí desconocido, y de repente un día te sentiste inspirado a salir, no sé, de viaje, o a dar la vuelta, o a caminar si se puede, o simplemente ponerte a ver una serie, o dedicar tu fin de semana a flojear y ver la televisión como muchos lo hacen. Bueno, todo depende, porque el objetivo no es la comodidad, el objetivo no es holgazanear, sino más bien es la exposición, el estar en contacto con lo que realmente nos gusta. Y si a ti te gusta, de repente, aunque suene como un pecadillo, pero como a muchos nos gusta, ¿sabes? Yo busco, bueno, y ahora más que antes, busco el momento, la oportunidad para estar a solas, para oír mi música, para probar mis audífonos que me regaló mi hijo y que son una maravilla, y que de repente pues necesitamos momentos no solamente para estar cómodos, no solamente para estar flojeando, sino para estar exponiéndonos, o sea, en contacto con lo que realmente nos va a ir dando mayor material para cumplir nuestros propósitos. Y cada nueva experiencia, dice el doctor Grumet, es una nueva oportunidad para descubrir algo que despierta nuestro interés, que despierta nuestra alegría, que despierta nuestra curiosidad. Y entonces yo creo que sería muy bueno que tomaras en cuenta de que de aquí en adelante pudieras comprometerte con algunos experimentillos, o sea, mini experimentos. Puede ser cada mes, por ejemplo, en donde pases un día o pases una parte del día involucrado o involucrada en una nueva actividad, en algo que no hacías antes, en algo que, a pesar de que te cueste trabajo
hacerlo las primeras veces o que te resistes a una nueva visión de tu propia vida, porque al final del día podemos reflexionar pensando, me siento más vivo, me siento mejor, y no creas que yo lo hago muy seguido, pero lo hago. Por ejemplo, hace apenas unas semanas me invitaron a una convivencia con unos amigos y la verdad es que pues era domingo. No tenía muchas ganas de hacer las cosas, no tenía ganas de salir, pero pues recordé que en un momento dado hemos tenido una excelente relación, estas familias y nosotros, pues dije yo, pues vamos, última hora, vamos a ver qué. Pues ya cuando regreso me sentía mucho mejor, platicamos de cosas que hacía mucho tiempo no platicábamos, aprendí algo nuevo, sobre todo cuando me explicaron cómo funciona lo que es una casa inteligente, no tienes idea. Entonces yo creo que cuando te conectas con alguien de manera significativa, que te enseña algo nuevo, que escuchas cosas que te gustaron, que te agradan, que te hacen sentir más bien, más vivo, más viva, y que puedes darte el propósito de planear cuando menos una vez al mes, la próxima semana o dentro de 2 meses, quién sabe, que puedas tener una experiencia similar en donde no solamente pierdes tu tiempo en ir a visitar o ir a algún lugar que tú piensas que es perder el tiempo. Pues fíjate que no, porque no recuerdo cuándo fue la primera vez que yo fui al Museo del Niño, aquí en Mexicali, al Museo Sol del Niño, y yo decía, museíto, y como que no, pero un día fuimos y sales encantado, tú dices, wow, ¿a poco esto existe en Mexicali? ¡Qué maravilla! Que le pusieron mucha creatividad, muchas ganas. Hace mucho de esto, pero si nos proponemos que ese método del espagueti que te decía, de cómo vamos encontrando, esto me gusta más, esto me gusta menos, esto lo voy a quitar, voy a encontrar mi propósito, y muy a menudo se siente como que con mucha presión, ¿no? Pero aquí encontrar el propósito no hay nada que perder, porque solamente es curiosidad, es aprender algo nuevo, y lo disfrutas o no, ya creo que es cosa tuya. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, vamos a ver rápidamente. Hay poca gente, como que el día no está muy, digamos, muy atractivo. No sé qué decirte, pero en fin, yo voy a una pausa y regreso con la parte final del programa de hoy sobre el propósito. ¿Se encuentra o se construye? No cambias tu vida con un golpe de suerte, la cambias con decisiones sabias y conscientes. Tu diálogo interno define tu destino. Radioterapia con Gilberto Marín. Radioterapia con Gilberto Marín. Muy
bien, queridos amigos, y finalmente llegamos a la conclusión de que después de todo, el propósito de uno es el propósito de uno. Si pudiéramos pensar en propósitos colectivos, en propósitos nacionales, en propósitos familiares, bueno, pues también habrá alguna subdivisión o algún departamento en donde podamos hacer planes conjuntos para lograr juntos un propósito. Pero no se nos olvide que el principal propósito, el importante, el que realmente nos va llevando justamente a lo que pensamos hacer, porque en ese sentido cada persona trae consigo ciertas inclinaciones naturales, como yo te decía, y lo podemos descubrir con aquello que nos conmueve profundamente, que nos atrae profundamente, aquello a lo que le encontramos un sentido, que nos produce sentido en nuestra vida, o que incluso, como te decía al principio del programa, que fácilmente lo pudiéramos hacer sin cobrar dinero por ello, que sin recibir nada a cambio, ¿no? Porque nos gusta. Hay gente que hace lo que le gusta porque le gusta, y es realmente poco lo que obtiene a cambio, si es que nada, ¿no? Entonces, en eso estamos hablando de el propósito en la vida. Ahora, si disfrutamos de la actividad, si realmente lo que haces lo disfrutas y que se convierte en una especie de ancla de propósito, o sea, ¿qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que mueve a una persona? Tal vez te guste mucho oír música, tal vez te guste mucho leer, tal vez te guste mucho salir con los amigos, no sé. Y tú te preguntas, bueno, fíjate cómo, por alguna razón, las personas cuando tienen un convivio, yo acabo de escuchar a una persona de la familia que regresó de un fin de semana muy bello de vacaciones, y ¿cómo te fue? ¿Y cómo les fue? Pues ya nos empieza a contar. Y dice, ay, con ganas de volver. Y ya empezamos a planear otro viaje a otro lugar para que, o sea, uno va buscando la forma de repetirlo, porque muchas veces las posibilidades se expanden orgánicamente, y entre más placer obtenemos por lo que hacemos, es mucho más obvio que estamos en nuestro propósito. No sé cómo decirlo, pero mira, el propósito no tiene por qué ser complicado, no tiene por qué ser algo que nos cueste mucho trabajo encontrar. Más bien, fíjate si tú eres una de esas personas que dice que se ha planteado de que todo le sale mal, que no le gustan sus resultados, que no está contento o contenta con lo que hace, quisiera obtener más, quisiera tener más satisfacción. Entonces, yo creo que la respuesta a este tipo de inquietudes, de acuerdo a los expertos, es que vamos construyendo nuestro propósito alrededor de estos anclajes. O sea, ¿qué es lo que más me gusta? Y si encuentras algo que más te gusta, bueno, pues tienes la ventaja de enriquecerlo, incrementarlo, intencionadamente buscar la forma de repetirlo hasta que te vayas convirtiendo en una persona experta en lograr eso, porque las personas que han encontrado su propósito no lo han hecho de la noche a la mañana, ni por casualidad, ni porque un día los iluminó el universo y dijo, este es tu propósito, hijo mío, y vas a cumplir con esta misión. No, no es como en las películas, ¿eh? Simplemente se construye. El verdadero desafío no es identificar qué podría iluminarnos, qué podría darnos mayor satisfacción, sino más bien el verdadero desafío es reunir el coraje para intentarlo,
la sabiduría para lograrlo, y entonces hay que transformar la acción de intimidante a manejable. O sea, si como mucha gente que yo he platicado le tiene miedo a buscar cuál es su propósito porque no sabe, porque todavía a los 20, 25, 30 años de edad no saben qué quieren, no saben lo que quieren hacer, incluso ni siquiera saben lo que quieren estudiar, si es que quieren estudiar, porque lo sienten como una presión, como una obligación. Y entonces yo creo que es el momento, queridos amigos, de reemplazar la frustración que nos produzca el andar buscando nuestro propósito y probar, reflexionar y repetir, porque gracias a eso le estamos dando sentido a nuestra vida y gracias a eso vamos entrando en lo que se conoce como Dharma, estar en propósito. Bien, pues entonces, dicho lo anterior, déjame ver si estamos aquí en lo correcto y estoy acudiendo a mi página de Radioterapia Directo a la Conciencia aquí en Facebook. Recuerda que tenemos el live en vivo los lunes, los miércoles y los viernes para que nos acompañes de 8 a 9 de la mañana, tiempo del Pacífico. Y déjame ver, tenemos aquí, gracias a Emma Rojo, gracias a Yolanda Marín, Enrique Orozco Espinosa, Lupita Barajas Telles y Sandra Elizabeth, que nos han dado su like en esta mañana. No son muchos, pero dice el dicho que son muy machos. No, es un decir. Bien, pues muchas gracias. Que tengas un excelente fin de semana largo, que ojalá que lo disfrutes, ojalá que sea placentero, ojalá que encuentres tu propósito en la vida, ojalá que seas muy feliz, pero ojalá que seas inmensamente feliz. Yo soy Gilberto Marín, nos vemos el lunes y mientras tanto pásenla bien, que tengan un excelente fin de semana. Chao. El sol entra en mi ventana y mi alma se despierta. Agradezco este momento con la calma más perfecta. Buenos días, universo, te saludo con amor. Vibro en pura gratitud, despierto sin temor. Mis pensamientos son